y de la cual se han elaborado las tablas, como tenemos acá. Una tabla de frecuencias que nos permite poder observar el comportamiento de los datos. Y en base a los comandos que ustedes los pueden encontrar en el mismo texto, vamos contando las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas y, por supuesto, las frecuencias relativas. Si nosotros quisiéramos hacer un trabajo mucho más directo y hacer una presentación gráfica, lo único que tendríamos que hacer es elegir todas las celdas donde tenemos datos, irnos a insertar en el menú y elegir gráficos, ¿sí? Y acá tenemos diferentes presentaciones de gráficos. Nótese que en estos gráficos están elaborándose la presentación de los datos y estos datos no necesariamente van a estar ordenados. Segundo, como se puede observar, son datos cualitativos. Por lo tanto, no podemos hacer manejos matemáticos. ¿Sí? Entonces me vengo nuevamente acá. Y como ustedes podrán ver, acá tenemos los tipos de datos con los que estamos trabajando. La hoja que se ha generado nos está dando las frecuencias absolutas para cada una de para cada uno de los colores de los datos obtenidos. Y además acá nos da una tabla de frecuencias acumuladas. Muy bien, entonces en base a este gráfico, nosotros podríamos obtener conclusiones de cuál es la observación que tiene la mayor frecuencia, si es que los datos están muy dispersos, podríamos ordenarlos y graficarlos de otra manera, ¿no? Podríamos hacer un gráfico circular, un gráfico explosionado, ¿no? O dejarlo simplemente en barras. Al mismo tiempo, trabajar con otro tipo de gráficos, como este de áreas, por ejemplo, no tiene mayor significado. O sea, no podemos sacar ninguna conclusión de este gráfico. Por lo tanto, nosotros también debemos saber cuál es el gráfico que vamos a elegir para realizar nuestros diferentes diagramas. Ya, listo. Nadie más ingresa. Muy bien. Eso es entonces en lo que significan datos cualitativos. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Bueno, acá teníamos lo mismo de colores, el histograma que yo lo había generado previamente. Ahora sí, tenemos otros datos, que estos ya son datos cuantitativos. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos cuantitativos, nosotros, en función de las fórmulas que se tiene en el Excel, podemos obtener los diferentes valores con los que trabajamos. Por ejemplo, acá el valor mínimo, utilizaríamos el comando min de edades, ese es el nombre que tiene por si acaso esta tabla. Ustedes ven, acá se da un nombre. Y me da que es el 17 y el máximo el 31. Entonces puedo sacar el rango, que va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo. La cantidad de datos, que es simplemente utilizar el comando contar, ¿no? De la tabla edades. Y los intervalos, que vendría a ser el cociente de ¿qué? De la cantidad de datos, que es H4, dividido entre H3. Y con esos datos, pues podríamos elaborar una tabla, ¿no? Que tenemos acá. ¿Ya? Nuevamente, el valor mínimo es 17, se le ha puesto 16. Bien, quiero mostrarles algo que es importante o interesante. Acá he construido manualmente una tabla, perdón, una tabla en la que se tienen las diferentes edades o los valores representativos con los que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, fíjense
que esta tabla es exacta porque nos está dando la cantidad de datos o las frecuencias para cada uno de los valores o las edades que tenemos. Ahora, en esta otra tabla tenemos también, elaborada manualmente, tenemos también los mismos datos, pero acumulados, con un intervalo que nos representa. Les voy a pedir, por favor, de que si están asistiendo a esta clase, sean respetuosos y apaguen sus micrófonos. De lo contrario, me voy a ver obligado a retirarlos de la sala. Muchas gracias. Muy bien, entonces, acá tenemos una tabla de valores acumulados. Fíjense que en base a estos cálculos hemos sacado el límite inferior, un valor menor al valor mínimo de los datos obtenidos. También podríamos haber comenzado con 17, no hay problema, pero por conveniencia lo he visto comenzar en 16. Tenemos la marca de clase, que nos representa los intervalos, y acá las frecuencias. Fíjense las frecuencias que van a estar comprendidas entre estos dos valores, entre el límite inferior y el límite superior. ¿De acuerdo? Y una vez hecho eso, vamos a encontrar que tenemos valores acumulados. 17 y 1 son 3. Y por supuesto, al haber acumulado los valores en intervalos, o agrupado los valores en intervalos, vamos a tener una tabla y un gráfico precisos, no exactos. Sin embargo, fíjense ustedes en lo interesante, que son 31 datos, ¿no? Los que estamos, perdón, son 30 datos que estamos analizando, está por encima de 25. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Si ustedes observan la forma o la tendencia que siguen las tablas o los gráficos, no hemos perdido tanta precisión como parecería ser. Por supuesto, no tenemos valores unitarios, pero en las tendencias podemos ver que sus comportamientos son similares. Entonces, la conclusión que podemos sacar de esto es que cuando tenemos muchos datos, es conveniente agruparlos, ¿sí? Y trabajar con tablas de valores agrupados en intervalos. ¿Que vamos a perder exactitud? Sí, o precisión también. Pero, en términos generales, vamos a ver que los datos tienden a tener un comportamiento muy similar a aquel en el cual tendríamos datos identificados uno a uno. Muy bien, esta es entonces una tabla que ha sido elaborada manualmente, ¿ya? Todos estos comandos ustedes los pueden, perdón, estas funciones las encuentran en el libro de Excel. Ahora, fíjense que nosotros podríamos elaborar automáticamente con el Excel una tabla de valores. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Miren, me vengo a datos y buscamos ya. A ver, vamos a venir entonces acá a opciones y vamos a poner en complementos. ¿De acuerdo? Entonces, en complementos, vamos a elegir herramientas para análisis. Muy bien, y se ha actualizado y añadido esta función. Entonces, venimos acá, elegimos todos los datos y miren, en análisis de datos, el Excel nos permite hacer diferentes tipos de análisis, covarianzas, prueba F si hablamos de estadística, u otro tipo de evaluaciones.
En el caso nuestro, lo que vamos a elegir va a ser histogramas. ¿Sí? Entonces, en histogramas nos va a decir un rango de entrada. Vamos a elegir todos los datos. No hay un rango de clases. Vamos a elegir que salga en una nueva hoja los resultados. Y vamos a pedir que nos haga gráficos, no el de Pareto, simplemente el de porcentaje acumulado, que vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada, y que nos cree un gráfico de barras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá nos ha creado automáticamente un gráfico. Pero fíjense que este gráfico, lamentablemente, ya pierde mucha precisión, porque ha hecho una gran acumulación de datos. ¿Sí? Entonces, si bien resulta ser una herramienta poderosa el hecho de que utilicemos las funciones ya propias del Excel, muchas veces no nos van a ser lo suficientemente útiles. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Bueno, si nosotros queremos hacer un análisis muy similar al que hemos obtenido anteriormente, vamos a hacer lo mismo. Nuevamente histograma. Vamos a elegir el rango, fíjense, todo lo que está con líneas segmentadas, eso es lo que ha sido elegido. Pero ahora vamos a pedir un rango de clases. Y el rango de clases va a ser muy similar al que teníamos en esta tabla. Y ese rango de clases van a ser los valores superiores. 18, 20, 22, 24, 26. ¿Sí? Entonces, elegimos esos valores. Y vemos qué sucede. Fíjense. Eligiendo nosotros los rangos de valores, el Excel nos ha dado como resultado un gráfico en el cual nos muestran el mismo que aquí habíamos obtenido manualmente. Nuevamente, entonces, utilizando herramientas computacionales, nosotros podemos elaborar, o mejor dicho, organizar los datos, presentarlos y pasar a la siguiente etapa, que es su análisis en el comportamiento que tienen los mismos. Bien, ¿cuál es ese análisis? Acá, por ejemplo, veremos que los datos no son simétricos. Existe un sesgo positivo, es decir, para valores menores, donde tenemos las mayores frecuencias. Y ya sabemos que para este tipo de datos, la media no sería un valor muy representativo. Deberíamos tomar la mediana. Asimismo, la línea en color naranja, lo que nos está mostrando es la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, ahí nos dice cuánto vendría a ser, ahí tienen el porcentaje acumulado. ¿Cuánto vendría a ser el acumulado de los datos hasta la edad de 24, por ejemplo? Sería el 86% de los datos, ¿no? Eso nos sirve para los análisis. Por otra parte, ¿qué podemos hacer? Fíjense, en base a estos datos, podemos obtener la media aritmética, el primer cuartil, la mediana, cualquier valor que nosotros busquemos. Por ejemplo, la media aritmética. La función sería el promedio, ¿no? ¿Cómo sacamos eso del promedio? Muy sencillo. Nos venimos a la celda en la cual queremos hacer el análisis y podemos elegir funciones o colocar el signo más, ¿no? Y escribir pro, ¿no? Entonces aquí ya nos ha dado un promedio y nos da acá su menú. Devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos, y los argumentos es lo que tendríamos que escribir. Un promedio condicional, por ejemplo, podríamos sacar un promedio de las edades que estén por debajo de 24. Ojo, esto es condicional y es un análisis adicional, pero muy subjetivo, ¿no? Podemos generar un valor previsto, pero ya estos son para pronósticos, para otro tipo de valores. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente el promedio. Fíjense, me ha salido la fórmula, me dice número 1, número 2, acá con el puntero, con el ratón, elijo los datos y cierro el paréntesis. Listo, me dio el valor. Primer cuartil, lo propio. Acá tendríamos que poner la fórmula cuartil de la tabla edades. Y acá estoy poniendo o especificando qué cuartil es el que estoy buscando. Vendría a ser el primer cuartil, es decir, el 25% de los datos, ¿no? En este caso,
tenemos la mediana. Nuevamente, la fórmula mediana más mediana de la tabla. Quiero sacar el segundo cuartil. Muy bien, entonces voy a sacar el segundo cuartil. Específico, pero en la fórmula que tendría que cambiar, esto tendría que ser 2. Y fíjense, el segundo cuartil es el 50%, por supuesto, tiene que ser similar a la mediana. También podría ser el tercer cuartil, ¿no es verdad? Ahí está. Entonces, en base a las ecuaciones, nosotros podemos hacer análisis de datos. Acá tenemos otros datos que ya están en una tabla de frecuencias, ¿sí? Voy a borrar estos gráficos de tal manera que ustedes entiendan cómo lo hacemos. Muy bien. Entonces tenemos un límite inferior, un límite superior, una marca de clase y una frecuencia. Fíjense que esta frecuencia nuevamente corresponde a valores considerados entre los límites inferior y superior del intervalo. Pero hay algo importante. Ya estos valores no son valores enteros, como veíamos en los anteriores ejemplos. Por lo tanto, como al tener datos continuos, ya debe ser nuestra forma de análisis un poco diferente a lo que estábamos haciendo hasta ahora. ¿Cómo podemos nosotros analizar estos datos? De hecho, ya tenemos acá la tabla, ¿no? Que ha sido elaborada de manera manual. Bueno, veamos si podemos obtener gráficos. Y ahí tenemos gráficos, líneas. Acá tenemos porcentajes acumulados. Acá tenemos, fíjense, los datos ordenados de manera regresiva, ¿no? De mayor a menor. Y acá tenemos los datos progresivamente ordenados. Muy bien, voy a ampliar el gráfico. Fíjense, la marca de clase se encuentra identificando a cada uno de los valores, pero sabemos que estos valores corresponden a datos continuos. Consecuentemente, tendríamos que hacer un análisis de ajuste. Bueno, este es ver el tipo de gráfico. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Tenemos las etiquetas, no hay problema. Veamos el tipo de gráfico de series, ¿no? Entonces tenemos todos los gráficos, el combinado, no. Queremos simplemente el de columnas. Ya. Perfecto. Ahora identificaremos a las series y ahí está. Fíjense, nos dice el ancho del rango. Entonces, este ancho del rango lo ponemos en 0 y el gráfico corresponde a histogramas. ¿No? Sigue teniendo el mismo valor de marca de clase que está en el medio, pero el recorrido ya no es para un valor puntual, sino que estaría entre los diferentes límites. A este gráfico, por supuesto, podemos cambiarle, ¿no? Los rellenos, podemos darle diferentes valores, o mejor dicho, diferentes colores. Los contornos, podemos cambiarlos a otros colores para que podamos identificar más fácilmente desde qué valor hasta qué valor están subiendo. ¿No es verdad? Muy bien. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos representar los diferentes diagramas. Muy bien. Eso es entonces en lo que significa la presentación de datos. Y tal como les había dicho anteriormente, nosotros, haciendo uso de las diferentes funciones en el Excel, podemos ir obteniendo los valores que corresponden a los datos que estamos analizando.
La otra conclusión, si bien podemos hacer para una alta cantidad de datos un análisis puntual, mucha información no nos va a dar, ¿no? Y por lo tanto, el efectuar ese análisis con valores acumulados en intervalos es lo suficientemente adecuada. Porque perdemos precisión, efectivamente, exactitud, pero si la tabla está adecuadamente elaborada, ya habíamos visto cuáles son las condiciones, ¿no? Que sean más o igual a 5 y menor que igual a 20 los intervalos. Vamos a ver de que no influye tanto la acumulación de los datos en las conclusiones que nosotros vayamos a obtener. No son significativas las diferencias. Prácticamente nos dan tendencias de concentración de valores muy similares a las que tendríamos para datos unitarios. Preguntas que tengan, jóvenes. Sus consultas, por favor. ¿Tienen alguna duda? Es bastante sencillo, como ven. La cuestión acá es que tengamos la habilidad suficiente como para manejar el Excel, si es que ese es el paquete informático que se va a utilizar. ¿Dudas, preguntas? Ingeniero, si mantenemos el intervalo de 2.14, ¿nuestros datos serían más precisos? Mira, acá la cuestión es la siguiente. El intervalo efectivamente sale un valor fraccionado, ¿no es verdad? Por el cociente que se da. Nosotros estamos trabajando con valores enteros, por lo tanto, el utilizar fracciones no es algo que vaya a ser, primero, que influya, y segundo, que realmente debamos utilizar fracciones. Por lo que he utilizado la regla de del redondeo, y lo he redondeado a el valor inferior, porque está en 2,14. Si hubiera redondeado a un valor superior, tampoco hubiéramos perdido precisión en los datos. La tabla, ya, simplemente que nuestra tabla hubiera considerado desde 16 hasta 19. Y los datos se hubieran movido un poco más, pero no hubiera sido un cambio muy significativo. Igual, vamos a ver en el peor de los casos, estos datos hubieran acumulado en este punto, pero hubiéramos ido teniendo esta concentración hacia abajo. Entonces, la elección del intervalo es algo que se deja al analista. En este caso, he preferido trabajar con 2 para que los intervalos no sean muy amplios, ¿no? Y es un valor con el que tú podías jugar. No corresponde trabajar con valores fraccionados porque los valores son enteros, cosa que no sucede para estos datos, los cuales, si es que tuviéramos observaciones que son fracciones, sí corresponde respetar esos valores, pero tampoco va a tener una gran influencia, ¿sí? Lo único que nos va a decir es entre qué límites vamos a estar acumulando los diferentes datos. En conclusión, a tu respuesta, es trabajo del analista ver si es que redondea al entero inferior o al entero superior. ¿Respondido? Gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguna otra consulta? Sí, adelante. Adelante. Bueno, eso ya habíamos visto en las clases teóricas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el 18 y el 18. ¿Esto qué significa? Que los valores se están acumulando por el lado izquierdo. Tendríamos como el valor más cercano, 17,99999.
Y este, como es el límite inferior, nos estaríamos aproximando por el lado derecho. ¿Cuál sería el valor inferior mínimo? 18,0000. ¿De acuerdo? Entonces, este es un límite abierto, cerrado, y este es un límite abierto. ¿Sí? Entonces, hasta ese valor. No pueden ser mayores a 18. Y acá pueden ser mayores a 18, porque tenemos un límite cerrado superior. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí, buenos días, disculpe, ¿puedo hacer preguntas sobre las anteriores clases? Perdón. Estamos en repaso general, a ver cuáles son las consultas. Y que le comento que a lo largo de estos días, después de pasar las clases y todo esto, me puse a resolver problemas de estadística. He tenido problemas con lo que es la amplitud y el número de casillas. Resolviendo los problemas que en la guía que usted nos había dado, ninguno coincide. Por ejemplo, en un ejercicio donde me daba la amplitud 11, supongamos, y el número de casillas me daba 7, no se respetaba nada de esto en la resolución de estos problemas. Veía que ponían como amplitud 4, el número de casillas 8, 9, entonces, ¿de qué manera esto? ¿Por qué hace esto el que ha hecho solución de este problema? ¿Se puede hacer eso? Y si se puede, ¿de qué serviría entonces sacar amplitud y todo eso, Inge? Mira, no puedo responder a ciegas a la pregunta que me haces. Sería interesante que nos pudieras mostrar el ejercicio para ver cuáles son las diferencias que existen o las observaciones que tú tienes. Lo que sí te puedo decir es que todo lo indicado por mi persona en las diferentes sesiones corresponde a la teoría clásica de estadística descriptiva y son las reglas generales que se utilizan. Asimismo, hemos podido ver acá que el mismo Excel cumple con esas reglas, que en algunos casos no van a ser las más adecuadas, como habíamos visto cuando se agrupaban mucho los datos, de una manera muy arbitraria, resume la cantidad de intervalos a 3 y ahí es la presentación. Pero al no sentirme yo satisfecho con ese análisis es que procedo a ampliar los intervalos siguiendo la teoría de estadística descriptiva. Entonces, decir que la teoría de estadística descriptiva no es útil, no lo puedo hacer, ¿no? Son años, sino siglos, que se mantiene esta teoría. Que una persona subjetivamente agrupe los datos, esas ya son decisiones propias y particulares de cada analista. ¿Ya? En conclusión, mi recomendación es seguir las reglas que nos indica la teoría de la estadística. ¿De acuerdo? Perdón, ingeniero, estoy mostrando en mi cámara el problema me ha desarrollado. No sé si logra ver, ingeniero. No te he entendido. ¿Qué querías decir nuevamente? ¿Me repites tu observación, por favor? Inge, creo que dice que está mostrando su Sabe, ingeniero, ejercicio en su el pantalla. problema que es el siguiente. Acá tenemos m igual a 7 y la amplitud igual a 6. ¿Dónde estás Entonces, lo que mostrando en primer sucede lugar? cuando esta es la ¿Dónde solución estás del problema mostrando? A del ver, 4, quisiera, por entonces favor, que... yo veo ahí se toma A ver, como amplitud nos 4 ordenaremos, m ¿sí? igual a Nos 9, ordenaremos, nos entonces no ordenaremos. entiendo, Ahora, ingeniero, qué ha hecho tomado esa decisión y si es permitido en este caso, ingeniero. a ver, nos ordenaremos, ¿sí? Cuando quieras mostrar algo, pedí permiso, porque yo no sé, no puedo leer tu mente, ni acá virtualmente, ni en clases. Lo primero. Una vez que te dé la autorización, como lo he hecho ahora, porque uno de tus compañeros me dijo que estabas mostrando, adelante. Muy bien. Ahora, ¿vas a mantener la imagen, por favor? Ahí está, muy bien. Ahora, muy bien. ¿Cuál es tu observación? ¿Cuál es tu observación?
Muy bien. A ver. Aleja la cámara un poquito, ¿ya? Bien, fíjense. Acá hay algo importante, ¿ya? Acá hay intervalos que vienen, me ¿Me imagino. escuchan, minero? Sí, te he escuchado. Ahora, ¿ustedes me escuchan a mí? Tengo una interferencia, ingeniero, en mi señal, entonces no escucho bien, entonces hay un sitio Ya. en mi... Ahora, ¿me escuchan a mí? Déjalo ahí, por favor. Sí, Ahí ingeniero, se le puedes. escucha. Ya. Dejar ahí la imagen, ¿ya? Muy bien. Fíjense. Estos datos, ahí lo puedes mantener, te ruego. Fíjense, los datos que yo veo en este problema nos dicen, hay una duración que está en un intervalo de 285 a 289. Lo que yo supongo es lo siguiente, que los valores han sido... A ver, espera un momento. ¿Puedes volver a mostrar nuevamente la imagen? ¿Puedes volver a poner tu imagen, por favor? ¿Logra ver, Subí un ingeniero? poquito la cámara. Subí un poquito la cámara, subí un poquito la cámara para ver toda la tabla. Subí toda tu cámara, subíla para ver toda la tabla, por favor. Voy a sacarle una foto. Subí, un poquito más, un poquito más. Ya, está bien, ahí. Perfecto. Ya puedes apagarla, ¿ya? Voy a hacer yo el análisis. A ver dónde está. Aquí está. Muy bien. Fíjense, en esta tabla que está mostrando del texto de Virginio Gómez, por lo que he visto, los datos nos indican en intervalos en los cuales se los ha tomado. ¿Ya? Esto viene del propio experimento. 289, por si ustedes se van a la parte inferior, nos decía, hay 30 discos, creo que duraron entre 300 y 304, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que hace Virginio Gómez? Como ya hay intervalos en los cuales se han hecho las mediciones experimentalmente, lo que hace es reducir en 0,5. Ya les he dicho, estos valores son arbitrarios. También podría haberse mantenido 285. ¿Sí? Y reordena la información. Simplemente para darle continuidad. O sea, son 50 datos, pero no sé si es que los datos se encuentran en una tabla o si los datos ya han sido recolectados agrupadamente en estos intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estos intervalos que me imagino vienen del experimento, él reordena esos límites, o reasigna valores a esos límites, pero en ningún momento está perdiendo precisión, porque simplemente está yendo de 0,5 menos a más 0,5 al límite superior. No tiene mayor incidencia. ¿Me he dejado entender? Lo segundo, habíamos dicho que acá tú estás trabajando con esta fórmula. Me imagino que Virginio Gómez está trabajando con la otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula? La cantidad, el límite superior menos el límite inferior, dividido entre ¿cuánto? Entre el número de datos, si no me equivoco, ¿no es verdad? Entonces acá tú tienes una fórmula y tiene otra fórmula. Ahora, lo segundo, no existen acá reglas que te digan hay que trabajar con 7 porque 7 es lo que me ha salido en la fórmula. Si tú quieres ampliar la cantidad de intervalos para hacer tu análisis, nadie te lo prohíbe. ¿Y por qué? En términos de 2, o perdón, de 4, ¿sí? El rango de cada uno de los intervalos. ¿Se ha entendido?
¿Está bien? Sí, Franz, eras tú, ¿no? El que me estaba consultando. Ingeniero, una consulta. Dime. Ahí estoy viendo que está manejando el criterio del logaritmo. ¿Eso no se utiliza para mayores de 200 datos? Puedes utilizar cualquiera de los dos criterios. Cualquiera de los dos criterios. ¿Sí? Estas fórmulas lo único que te están haciendo es facilitarte en el cálculo de la cantidad de intervalos con los que tú podrías trabajar. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. ¿Y qué pasaría si en la duración nos daría en fracciones 2.285 punto algo? ¿Tomaríamos también la clase igual así en fracciones? Ya, es buena pregunta la que me haces. Yo me imagino, miren, estamos hablando de duración, estamos hablando de tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo, ustedes saben, no se mide en segundos exactos, no se mide en horas exactas. Puede haber milisegundos, millonésima de segundo, etc. Lo que tú haces es darte un valor que sea mucho más fácil de manejar como límites. Cuando pone acá 285, por ejemplo, en la primera columna, no significa que duren exactamente 285. Podrían estar durando 285,99, 98, 97. ¿No? Ahora bien, ¿qué es lo que hace Virginio Gómez? Me imagino. Él dice, el límite superior que se ha dado es 285 y el límite inferior es 285 y el superior 289. Pero como estamos hablando de duración, que es tiempo, para una mejor comprensión o para una mejor interpretación de los datos acumulados entre ese límite inferior y superior, yo voy a redondearlo, y eso es subjetivamente, a 284,50. Nuevamente está tomando un valor muy subjetivo. El tomar ese valor subjetivo, ¿le está quitando valor al análisis del comportamiento de los datos? No. Tal vez se acumulen, qué sé yo, ¿cuántos datos son? 50, ¿no? Tal vez se acumulen 2 datos más acá, 3 datos más acá. No lo sé, pero en esencia no está perdiendo gran precisión en el análisis del comportamiento de los datos, ¿sí? Me siguen, ¿no? Con el puntero en las frecuencias. No está perdiendo análisis. Ya les he dicho, ¿quién define los límites? El analista. ¿Está mal trabajar con enteros? ¿Deberíamos trabajar con decimales? Yo no te puedo decir que esté bien o que está mal. Nadie te lo puede decir. Lo que sí me interesan son tus conclusiones del análisis del comportamiento de los datos. ¿Ya? Les voy a mostrar un gráfico que es de otra asignatura. Permítame un momentito, por favor. Ya, aquí está. Stop share. Share screen. Aquí está. Acá tenemos, voy a ampliarlo ya, un modelo de lo que es el comportamiento del coronavirus en Bolivia. ¿Pueden verlo el gráfico? Inge, Ya, miren. Este gráfico, lo que está en líneas punteadas, es la forma en la cual ha evolucionado el contagio, si no me equivoco, sí, casos en Bolivia y Santa Cruz, ¿sí? Entonces, ese es un comportamiento errático o aleatorio. Muy bien. Entonces, para ver cómo es este comportamiento, este es otro tema, ¿ya? Pero es apropiado para explicarlo. El analista indica, yo para ver cómo se comportan esos datos, voy a tomar como base de análisis el promedio de 6 días. Por eso es que los datos no comienzan en cero, ¿no? La línea continua. Comienza un poco desplazada, más o menos por acá. Entonces,
el analista, ¿qué es lo que hace? Toma el promedio de 6 días y va haciendo su análisis. ¿Por qué 6 días? ¿Por qué no 7, que es una semana? Bueno, la cuestión es que uno fundamente, él puede decirte, porque el día domingo no cuenta ya que es un día feriado. Pero si igual se quieren tomar los datos, no hay problema. Ese feriado yo lo he tomado en la segunda serie. Deberías tomar 3, es tu punto de vista. Yo creo que son 6 días. ¿Ya? O sea, yo no te puedo decir que tú estés bien ni que estés mal. La cuestión es que veas si es que la forma en la que estás analizando te permite obtener conclusiones. Entonces, fíjense, al hacer ese promedio de los datos, lo que este analista ha logrado, y se vería con otro modelo, tal vez con 5, con 3 días, ha dejado de ser perturbado por la variación aleatoria, que unas veces crece, que otras veces baja, y lo que ha podido determinar es una tendencia de comportamiento. Entonces, por acá encuentra que ha habido una meseta. ¿Qué significa una meseta? No ha seguido creciendo, se ha mantenido cuasi constante, porque siempre existe aleatoriedad. Pero después ha vuelto a subir otra vez. ¿Por qué se ha dado esta situación? Habrá que analizar. Muy bien, pero ve que llega un momento en el cual, si bien existen picos altos y bajos, los datos en promedio de 6 días tienden a mantenerse con una tendencia de comportamiento casi constante. ¿Qué significa constante? Que sí empiezan a oscilar, siguen oscilando, eso es innegable, pero ya no tienes una curva cuasi exponencial, sino que ya se están manteniendo alrededor de un valor promedio fijo. Bien, eso es lo que está haciendo este analista. Podía haber tomado 7 días, podía haber tomado 5 días, ¿sí? Ese ya es problema del modelado que se realiza. Y por eso es que es importante trabajar con paquetes, porque tú pones 5 días y ¡brum!, todo el sistema se actualiza. Pones 10 días, se actualiza. Y tú, en base a ello, vas eligiendo cuál es el modelo que te sirve, que te es más óptimo para ver comportamientos. En otras palabras, para sacar conclusiones. Y como ven, eso es lo que él ha obtenido, ¿no? Sube, 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 ya está empezando a estancarse. Reitero, ¿con 5 días saldrá diferente? Va a haber alguna diferencia, pero no va a ser significativa. Lo mismo en esta otra, que son en Santa Cruz, que en principio sabíamos que estaba peor que Bolivia, o que toda Bolivia, ¿no? Entonces, fíjense, ha habido acá una meseta y de repente ha habido un crecimiento, pero nuevamente ha bajado, ¿no? Hay un pico, sí, es un valor aleatorio máximo. Sí, y hay que considerarlo. Pero eso no significa que te quite, ¿sí? Que te quite un comportamiento casi constante que empieza a darse. Que hay una meseta en todo esto, obviamente, se ha disparado, habría que saber qué es lo que ha sucedido en estos días. La gente ha salido, qué sé yo, por eso se han presentado datos extremos, pero en general, a pesar de esas variaciones, como ves, casi hay un comportamiento constante. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, jóvenes? Sea este análisis, o sea el análisis que estamos haciendo de las tablas, no tenemos que irnos en acumulación de datos a ser tan estrictos en decir, debo partir de 283 porque no puedo partir de 284. No, no te va a quitar gran precisión. Lo que sí te va a servir es para ver cuáles son tendencias de comportamiento. Porque como podrás ver, no importa qué es lo que tú digas en este punto, siempre existen datos extremos. ¿Ya? Y el ejemplo más claro que les puedo dar de esos datos extremos es lo que sucede con la venta de salteñas. Una caserita en promedio vende, qué sé yo, 30 salteñas. Pero un día de esos, yo he tenido mucha hambre y me he ido a comprar 3 salteñas para mí, egoísta, ya. Bueno, eso no es lo de menos. Lo que pasa es que la caserita tenía 30 salteñas en promedio y ese día ha subido a 33. ¿Significa eso que en los próximos días va a vender 33? No. En los próximos días yo no voy a tener hambre, tal vez no me gusten sus salteñas. Lo que nos interesa son comportamientos promedios. ¿Me he dejado entender, jóvenes? ¿Sí? No, sigue. Dije, Perfecto. Eso es entonces. Ver tendencias, ver comportamientos, no valores puntuales. Los valores puntuales sí nos deben llamar la atención, pero en general lo que yo tengo que ver son tendencias. ¿De acuerdo?
propio, entonces, volviendo a lo que mostraba su compañero. Esto es, ¿ya? No porque Virginio Gómez haya bajado a 5, ya está mal. No está mal. Es su forma de analizar. Lo que yo te aconsejaría es que analices, si es que tienes los 50 datos de acuerdo a tus fórmulas, y compares si es que existe una gran diferencia entre los comportamientos de tendencias y acumulación de datos que tú obtienes y los que obtiene Virginio Gómez. ¿Ya? Esa sería mi recomendación. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta tiene? ¿No hay más consultas? No se queden callados, digan sí o no, o hagan sus preguntas. De momento nada, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, dicho eso, entonces nos veríamos el día miércoles para que continuemos con la asignatura. En la plataforma de Google Classroom los he subido el examen del anterior semestre con su solucionario. Van a disculpar mi letra de médico, ya me lo han criticado, pero creo que es comprensible. Si tuvieran consultas sobre esos problemas, me los hacen conocer el día miércoles para que les explique. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Les quedo muy agradecido por su atención. Nos veríamos el día miércoles. Hasta el miércoles, ingeniero. Hasta luego, Inge. Gracias. Les vaya bien. Gracias. Hasta luego, Hasta luego.